Entonces, sí, Dani. Pero una pregunta, digamos, a la hora de comunicar estos resultados, los supuestos se puede incluir dentro del análisis cuando uno publica Claro. o escribe el artículo. Sí. Ok, ok. Va de nuevo, va de nuevo. Volver a repetir lo que me dijiste. Mi pregunta era que si yo tuviera que hacer una nova y tener que aplicar, digamos, tengo que valorar la parte de lo que es los supuestos. Entonces, estos gráficos que yo realizo, ¿puedo comunicarlo en el artículo o Ok, no necesario? en tu tesis definitivamente, Dios guarde yo no la vea. Te mato. Dios guarde yo no lo vea, ¿verdad? Eso tiene que ser. Lo que pasa en artículos científicos, Dani, son 8 páginas y usted tiene que poner introducción, el background, su aporte, las pruebas, discusión y los gráficos. ¿Y qué pasa si no cabe? Si no cabe, lo que yo he hecho, y eso sí yo lo he hecho, es, se ejecutó análisis de varianza con un pi-value 0.05, se evaluaron los supuestos y los mismos pasaron. Se brinda un puntero, todo el análisis estadístico con el script de R y las gráficas obtenidas está en este puntero de GitHub para quien desee verificarlo. Y usted se ahorra esa información porque yo te aseguro, Dani, no sé en qué estás haciendo la investigación vos, pero te aseguro que esto no es nada chiva de lo que vos estás haciendo. O sea, no es fundamental. Es algo que se tiene que hacer porque es parte del buen operar, pero eso no es tu resultado principal. Entonces, en un paper es bastante entendible que no se encuentre. Ok, pura y prueba. Ok, entonces empecemos. Estamos evaluando supuestos. Jairo, usted me compra que esa curva es normal. Parece, pero tengo mis dudas. Ok, vamos a ver. Eh, Si hay una concentración de datos en el centro, sí, lo podemos decir. Si hay una disminución de la concentración de los datos a como nos alejamos del centro, sí. Y cuando tengas esa clase de dudas, al ver el histograma, acordate tu maqueta y acordate si siempre quedaba la curva normal que querías. No, a veces queda como así, ¿verdad? Homogeneidad de la varianza. ¿Son estos datos homogéneos? ¿Qué dice Jairo? em, creo que sí. Sí. Lo que tenés que intentar identificar es un Ver patrón. como patrones. Ajá. En general, Jairo, si el patrón no te estalla en la cara que usted lo ve, son homogéneos. Porque los patrones suelen ser súper evidentes. Aquí, y luego aquí, y luego aquí, y ya luego a estos nidos. O sea, se ve el patrón creciente muy evidente. Te empiezo a Profe, poner. Ajá. perdón, digamos, por ejemplo, ahí ese, digamos, el outlier de los primeros datos, Ajá. es que no, digamos, se considera, o porque uno podría ver como que se hace ahí como un cono, digamos, o no sé, como, Ok, descríbeme. Yo diría, entonces, vos decís que el patrón viene como que hace acá, ajá, sí, y el como, patrón sí, viene y te hace como acá, y ahí se hace recto. sí, ajá, Regla de dedo, Jairo, si usted tiene que ponerse a rebuscar el patrón, no existe. ok. Que entonces creciente, decreciente o exponencial o algo por el, pero si uno se pone, porque ahora luego vamos a ver uno que es como un diente de sierra, no, eso es igual. Ok. Se los digo, y esto es respaldado por la literatura. Otra cosa que aprendemos hoy. William, estás en tu tesis, desarrollas tus datos, los pasas por el ANOVA, te tiran esto, pero siempre la evaluación gráfica uno lo deja en duda. Ay, pucha, viste el patrón de Jairo aquí, digamos, y viste que esto no es perfectamente normal. Y William dice, no, estoy desconfiado, voy a aplicarle pruebas formales. Entonces aplicas aquí Levin y aquí Shapiro-Wilk. Y las dos las fallas.
Las dos no pasan. ¿Qué hacemos, William? Cerramos Chinamo y hacemos otra cosa, lo analizamos, lo analizamos como el profesor analizó, presentó sus resultados. O No, o sea, me escribís un correo. Ernesto, ¿usted se acuerda? Yo fui estudiante suyo en el segundo semestre 2023, estoy evaluando esto y no me pasaron las pruebas. ¿Yo qué te contestaría? Decime, ponete en mis zapatos, ¿yo qué te contestaría donde vos me enseñas esto? o sea, que ahí están los videos en YouTube, que vaya a repasarlo. No, yo me tomaría la molestia, yo le diría, pasa los supuestos. Pero, Aunque no pase Shapiro Will. y entonces yo te digo, ¿te acordás cuando vimos el análisis y todo, donde yo mencioné que esas pruebas son groserísimas? Y es respaldado por la literatura, una evaluación gráfica es suficiente, una evaluación visual es suficiente. Luego, William en el correo me responde, profesor, es que yo no le creo, porque vean el de cuantil de normalidad. Hay una desviación de la normalidad aquí y una desviación acá. No se ajusta perfectamente. Entonces, yo te referencio a esta misma conversación que tuvimos hoy, donde yo te digo, ANOVA de los tres supuestos está ya bastante estudiado que es tolerante a desviaciones moderadas del supuesto de normalidad. Entonces, vos te pones en Google, ANOVA, supuesto de normalidad. Entonces, bueno, está el supuesto de la normalidad. Entonces ya te encontrás referencias bibliográficas que dicen, es tolerante a desviaciones leves. Y te vas por ese mundo, es tolerante a desviaciones moderadas. Y te vas más por ese mundo y dice, hasta ha sido encontrado que es tolerante a desviaciones ya grandes. Pero bueno, dejémoslo en moderadas. Un par de colillas que se salen, William, esto es perfectamente aceptable. Viendo el histograma, viendo esas colillas que se salen, esto pasa. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cómo reportamos ese resultado? Lo pueden reportar de dos maneras. Se hizo valoración gráfica de los supuestos de la ANOVA y se consideran adecuados. Aquí están los gráficos para que usted los valore. O se hizo valoración gráfica para la evaluación de los supuestos. Acá están los gráficos. Sin embargo, no pasa pruebas formales. Y ponen una referencia por qué eso es posible. Porque son escenarios que se presentan. Lo que sí es que tienen que hacer la valoración de los supuestos. No tener una desviación fuerte de la normalidad y homogeneidad de la varianza no se cumple, usted llega a conclusiones incorrectas. Entonces, ANOVA es tolerante a desviaciones de la normalidad. Un estudiante pregunta, profesor, no estoy contento con la valoración del supuesto de normalidad, quiero hacer transformación de datos. Yo les digo, ya veremos cómo se hace eso en el curso. Sin embargo, veremos más adelante qué implica una transformación de datos. William. Profe, y digamos que yo no estoy contento, digamos que no veo normalidad ahí. Ajá. Entonces yo decido, voy a incluir más datos y eso me va a variar algo. Sí. Voy a hacer más pruebas, más experimentos para ver si acaso queda más homogéneo la normalidad. Sí, lo que pasa es, y hay cosas que vos vas a desarrollar con la experiencia. Estás evaluando uno de tus escenarios y sacaste 50 datos. Pongámoslo, hacemos ese número. Sacaste 400 datos. 1000 no te van a cambiar eso. Ya 400, ya cuando es una cantidad ya representativa de muestras, la tendencia no te va a cambiar con más datos. Lo que pasa, William, algo chiva de la ANOVA, es que cuando no se pasan los supuestos se puede ejecutar transformación de datos, que lo vamos a ver en el curso, que es donde usted tiene la variable de respuesta, por ejemplo, tiempo, y usted le saca una función raíz cuadrada, o logaritmo en base 10, o raíz cúbica. Y usted dirá, pero estoy convirtiendo los datos en otra cosa, pero vamos a ver el trasfondo de por qué podemos hacer eso, ejecutar ANOVA y llegar a conclusiones válidas. Entonces, si no te pasan los supuestos, antes de irte directamente a sacar más muestras, porque para sacar las muestras bien tendrías que volver a empezar el experimento de cero. No se vale, saqué esas muestras y ocupo más, no es completamente correcto.
aunque hay escenarios que lo meritan, pero no es completamente ideal. Es transformación de datos, que vamos a ver cómo se hace. Sí. Muy bien. Dani, ¿cómo vio el caso de convertirnos en el enemigo? Profe, también me llegó como en el pensamiento de, tenemos los datos, son reales, pero la forma en que nosotros, digamos, transmitimos esa información es lo diferente y puede Usted, variar. yo lo puse, todo lo que decía ahí era verdad. Lo que pasa es que eso estaba cuadrado para pintar otro escenario. Hasta el hecho de utilizar no es desde cero, sino es de la nota mínima, porque eso inflaba el porcentaje. Todo eso son cosas que tenemos que ser desconfiados. Hay un gran problema, menos de un tercio de los papers de alto impacto se ejecutan experimentos para validar si lo que viene ahí es correcto. Entonces, hay un montón de conclusiones que han resultado no ser verdad. Jairo. ¿Qué pasaría? Bueno, bajo el supuesto de que usted sigue como el otro año haciendo este ejercicio, pero ya incluyendo los datos de este semestre, con la cantidad de estudiantes, porque nosotros, por ejemplo, somos poquitos y habían grupos que eran muy grandes, somos como 25 personas. Bueno, en comparación a este son grandes, pero Ok, entonces voy a volverme a poner de nuevo el sombrero del profesor malicioso. Estos datos me sirven para mi hipótesis, los incluyo. Ya hasta con poquitos estudiantes, el método funciona. Estos datos no sirven para mi hipótesis, los excluyo. Es que poquitos estudiantes no le aportan al experimento. Hay que ser desconfiado, Jairo. En general, yo espero que ustedes no lleguen a ver casos de deshonestidad científica, pero y si han habido, ustedes recuerdan Dan Ariely, esto se ve en Introducción a la Investigación. Sí, El, de hecho, Sí. lo mencionamos en esta clase también. resulta, bueno, que me he estado informando al respecto y parece que el falsifica datos, los falsifica en Excel. Entonces hay un montón de... Y esto es un autor que ha sacado libros de los resultados que ha obtenido en experimentos de psicología y resulta que eran pura paja. William. Profe, sí, usted lo había pedido a los apuntadores que lo colocaran y Ajá. estudiándolo para el examen. Digamos, y investigué un poco en internet y mucho, digamos, él lo que dice es que esos datos a él se los dieron, que no es responsabilidad de él. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué decís vos? Eso lo exime. De ahí, tiene cierto grado de responsabilidad, ¿verdad? Pero, digamos, ¿qué pasa con datos? Yo no podría estar vigilando cómo se generaron los datos y cómo se hizo, qué pasos se siguió. Digamos, hasta cierto punto hay que confiar, no puedo estar tan atrás de eso. Ok. Hay que analizar ahí el trasfondo y contexto. Cambiemos un poquito más este escenario. William, ¿qué te parece si yo te escribo el semestre que viene? Ah, hola, William, ¿te acordás? Yo soy el profesor que ya hace diseño de experimentos. Voy a cortar el video acá. Voy a quedar